Qué buen tema que me has dejado, Pablo, para ayudarte a trabajar. Buenas noches con todos. Para mí es el más grande de los honores poder estar al lado de mi amigo Pablo Taricuarima, un amigo, un compañero de hace muchos años, que sinceramente desde la primera vez que me habló de su proyecto Irapacatum, lo más gracioso que me dijo: tú eres el primero que lo pronuncia bien. Y yo le dije: pues es que yo soy antropólogo, Pablo, a mí me interesa esto. Hace horas te estoy escuchando en la plaza del Parque de Lima porque me interesa lo que me estás diciendo. Yo trataba de venderle artesanías a Pablo porque, a pesar de que yo estoy en la Universidad Católica, cuando yo quise hacer mi tesis de licenciatura sobre el arte chipivo, además de hacer un trabajo de campo entre los chipivos del río Ucayali, yo necesitaba saber qué es lo que siente un artista durante el proceso de creación. Y eso era lo que a mí me faltaba. Yo había recibido una formación como antropólogo en la Universidad Católica, pero me faltaba esa experiencia de ser un artista, para poder saber de qué estaban hablándome los chipivos cuando me hablaban de creación y de producción artística. Entonces me lancé a la tarea de ser artesano, de salir a la calle, de vender, de producir mis propias creaciones, de darle un valor y de saber qué es lo que significa producir no solamente un producto, un objeto material, sino también un objeto simbólico, que es más o menos de lo que estamos hablando cuando hablamos del Festival de Irapacatum. En fin, esos son mis lazos con nuestro amigo Pablo. Y nada, durante toda la conferencia hemos hablado y hemos escuchado las palabras cultura, hemos hablado o hemos escuchado la palabra identidad, hemos hablado también de lo que significa la cultura Cocama y también de lo que es tradición. Para mí como antropólogo estas palabras, estos conceptos son muy importantes, sobre todo porque cuando hablamos del pueblo Cocama, hablamos de un pueblo muy singular. Hablamos de un pueblo que pertenece a una de las familias endolingüísticas, que es la familia Tupi-Guaraní, que dentro de Perú, el pueblo Cocama es uno de los únicos pueblos registrados que pertenecen a este tronco lingüístico. Y hay muchas controversias acerca, primero, de si existen o no existen los Cocama. En 1983, Stokes publica un libro que trata de los nativos invisibles, ¿no? Que habla acerca de los Cocamilla, del río Guayaga, si no mal me equivoco, no estoy recordando mal. Y en este libro, uno de los principales presupuestos de Stokes es que el pueblo Cocama habla de Cocama, Cocamilla. Es un pueblo invisible en el sentido de que, a pesar de estar presentes, ellos, debido a diversos procesos de violencia en contra de su propia cultura, han optado por blanquearse socialmente, blanquearse culturalmente, a veces con intención, a veces obligados debido a este proceso de violencia. Y hablamos de procesos violentos no solamente del caucho, no solamente estamos hablando de Martín Arana o de Fiscarraldo, estamos hablando también de procesos que han sido muy bien registrados por los misioneros, que son las llamadas correrías o guerras entre pueblos indígenas, porque como bien recordamos, los pueblos indígenas no son el buen salvaje o el nativo exótico que muchos quieren retratar. Los pueblos indígenas son pueblos etnocéntricos y antropocéntricos. Por tal motivo, al ser etnocéntricos y antropocéntricos, son pueblos que creen que ellos son el centro del universo, y por tal motivo siempre están en guerra con muchos pueblos indígenas. Pero bueno, estamos hablando de épocas de la colonia, entonces los misioneros registraban muy bien este tipo de enfrentamientos en donde tanto los Cocama como los Cocamilla, que luego fueron fusionados durante las reducciones de las misiones en el siglo XVII y XVI, hacían correrías contra diferentes pueblos, no obligados, pero sí alentados por los misioneros, ¿no? Los misioneros eran aquellos protectores que, además de darle alimentación, un lugar en donde vivir, los evangelizaban. Entonces los Cocama y también el pueblo Cocamilla sirvieron como barqueros, como remeros, como digamos un personal de logística para los misioneros, para transportarse a través de los ríos que los Cocama y los Cocamilla conocían muy bien.
Cocama o cocamilla. Yo le preguntaba a Pablo, las definiciones acerca de cocama y cocamilla, ¿ustedes cómo se identifican? ¿Son cucamas? ¿Son cucama, cucamiria? ¿Son cocamas o son cocamilla? Pablo me decía que cocamilla es un concepto peyorativo, que habla acerca de algo que es muy chiquito, que algo que es muy insignificante. Pero bueno, me di a la tarea de buscar en algunos registros históricos en la biblioteca de la Universidad Católica, y los cocama y los cocamillas se autodefinen muy bien como etnias y pueblos separados. Los cocama dicen de los cocamilla que la diferencia entre ellos es que los cocama hablan bien el cocama, lo hablan correctamente y lo hablan de una manera mucho más larga. Y los cocamilla lo hablan de una manera más abreviada y mucho más enrevesada, pero que sin embargo pueden entenderse debido a que comparten palabras y similitud de conceptos, de pensamiento, etc. Hay registros de que durante la época de las misiones, debido a una enfermedad, o una peste, o una viruela, que casi exterminó a mucho más de la mitad de la población del pueblo cocama, los cocama fueron a vivir con los indios jeberos, adoptando tanto su forma de vestir como algunas tradiciones culturales debido al número muy reducido de los cocama. Al juntarse con los jeberos, adoptaron muchos patrones culturales, palabras, formas de coser la cerámica, cómo pintar, etc. Y de la misma manera, al momento de entrar en contacto con poblaciones mestizas debido al comercio que se daba en los ríos, debido a la modalidad de los regatones o del enganche que se producía en esa época, también adquirieron muchas costumbres de los mestizos, ¿no? En ese sentido, yo toda la vida me he preguntado, al trabajar con los pueblos chipivo también, que tienen un proceso cultural de fusión, de rechazo y de asimilación de culturas, ¿qué es lo tradicional dentro de un proceso histórico como este? ¿A qué le podemos llamar cultura tradicional? A la convención, a lo funcional, a lo que tiene sentido. Desde ese punto de vista, cuando ingresé a la Universidad Católica, yo siempre quise saber qué es lo que significa ser indígena o qué es lo que identifica a un indígena como tal. Porque toda la vida siempre escuché la idea de que los pueblos indígenas están perdiendo su cultura. Más aún en la década del 70, en el proceso en donde estábamos comprendiendo qué es la globalización, qué es la mundialización de la cultura, muchos teóricos como García Canclini, George Giudice, nos hablaban acerca de que el proceso de globalización lo que traería sería una uniformización de la cultura, ¿no? Por el contrario, lo que hemos visto es una afirmación de identidades, ¿no? Y en ese sentido, el pensamiento de George Giudice, en su libro La cultura como recurso, es muy actual hoy en día debido a que los pueblos indígenas hoy en día ya no sienten vergüenza de ser indígenas, por el contrario, ha habido todo un proceso de recuperación, de reinterpretación y de difusión de su cultura. Y no necesariamente al hablar de recuperación estamos hablando de saberes tradicionales, porque como yo le mencionaba a Pablo, la machacara, ¿qué es la machacara? ¿Qué significa machacara? Hombre con máscara. Al leer los registros sobre los cocama, pude ver que muchas fiestas de los cocama que hablan acerca de la fertilidad, de la muerte o ritos de pasaje, tienen que ver con estos bailes enmascarados, tienen que ver con esta alusión al sentido de la vida oculta, a los mundos ocultos, al mundo del bosque, al mundo de los espíritus, de las mamas, de las madres del bosque. Pero queda en mí esa sensación que de repente a través del tiempo el verdadero significado de la machacara se ha perdido un poco, y que hoy en día más bien lo que está haciendo Pablo es tratar de recuperar aquello que hoy en día todavía se puede practicar en esta comunidad de Santo Tomás. Yo le pregunté a Pablo, ¿cuántos cocamas hay en Santo Tomás y cuántos se autodefinen como cocamas? Entonces Pablo me dio una cifra de por lo menos 18 personas, que básicamente son la mayoría de tu familia, frente a una población de 3.000 personas.
En el caso del pueblo Shipibo, debido al turismo, el pueblo Shipibo lo que ha hecho es fortalecer su identidad debido a que es funcional hoy en día a su cultura. Ellos practican el ayahuasca, la hermosa artesanía que nosotros podemos ver en San Francisco no existe en otras comunidades chipivas simplemente porque no existe el motor que es el turismo. Y tampoco existen los proyectos de recuperación de saberes y de uniformidad de técnicas que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura o diversas ONGs que hacen que la artesanía de San Francisco en Yarinacocha sea considerada como una de las más hermosas por parte de este pueblo chipivo. Pero si tú te vas a una comunidad chipiva del Bajo Ucayali, Sempaya, por ejemplo, ellos no van a tener esa artesanía. De repente alguien puede decir, esto es tradicional, esto es chipivo. En Sempaya no te van a cobrar por ayahuasca, en San Francisco sí, porque están dentro de un mercado, dentro de una estructura económica que les hace cobrar por esta cultura, porque la cultura se convierte en un recurso. En este sentido, el Festival Irapacatún lo que está haciendo es convertirse en un motor de autorreflexión cultural. Son tan pocos cocamas los que hay en esta comunidad que la necesidad de autoafirmación es más fuerte que el número, que se han visto la manera de negociar con su comunidad la producción de esta identidad que no es compartida, no es compartida por todo Santo Tomás. Poco a poco se va instalando a través del juego lúdico. Como hemos visto en la exposición de la licenciada, estos conocimientos van orientados a los niños, que al fin y al cabo depende de ellos si lo interiorizan o no, decir más adelante, esto es mi tradición, esto es lo que me identifica, ¿no? Uno ve al pueblo chipivo, yo siempre me refiero al pueblo chipivo porque tengo casi 10 años conviviendo con ellos, yo hablo su lengua y tengo familiares chipivos, no por consanguinidad, sino por parentesco político de compadrazgo. Entonces, siempre me voy a remitir al pueblo chipivo, ¿no? Ellos son un caso aparte porque han sabido adaptar la modernidad a su cultura sin perder su cultura. En el caso de los chipivos de Cantagallo, que viven aquí cerca del Mercado de las Flores, ellos viven aquí, pero se hacen fuertes porque viven en comunidad. Todo lo contrario pasó con los migrantes andinos en la época de los 60s y los 70s, en donde no tuvieron la oportunidad de reproducir de manera viva y eficaz su cultura, salvo en algunos clubes departamentales o provinciales o fiestas patronales. El rechazo de Lima fue tan fuerte que tuvieron que blanquearse y comenzó, como dice Matos Mad, un proceso de cholificación, ¿no? En el caso de las poblaciones indígenas, los beneficios de describirse como un pueblo indígena son mucho más grandes, ¿no? Que decir, no, hoy en día existe este proceso en donde podemos enmarcar al Festival Irapacatún, todo es bonito, ¿no? Como parte de un proceso que está instaurado en toda Latinoamérica. El pueblo mapuche, el pueblo Cofán en Colombia, el pueblo Tabalo en Ecuador, el pueblo Chipibo, el pueblo Ayánica. Todos estos pueblos indígenas de América del Sur están dentro de este mismo proceso, tratando de saber quiénes son, quiénes han sido y quiénes van a ser dentro de este futuro. Entonces, para mí, yo a Pablo le veo un futuro bastante duro, un trabajo bastante fuerte, porque recuperar una tradición va mucho más allá de traer una fotografía del pasado y ponerla en el presente y ponerla aquí y exhibirla para que todo el mundo lo vea y se convierta en una pieza de museo, ¿no? La identidad cultural pasa por la autoafirmación de una práctica cultural que tú la sientes tuya, propia, que te da energía, que te da vitalidad y que hace que tu sociedad se mantenga sana culturalmente, ¿no? Y nada, eso es todo lo que yo les podría decir acerca del proyecto de Pablo y que en los próximos años veremos el resultado de esta utopía que es buena, que es sana. Es una utopía buena, Pablo. Y te felicito y gracias por permitirme ser parte de este trabajo, de este proyecto. Gracias.